abril 2023. Audiolibro del Tratado de la Verdad del Apocalipsis de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, de Nélida de Heller, quien les habla. Capítulo 2. Carta a las 4 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Capítulo 2. Apocalipsis 2. Carta a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus tribulaciones y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaitas, lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Carta a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido. Afirma: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda muerte no dañará al vencedor. Carta a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada de doble filo afirma: sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí, ni siquiera en la época de Antipas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. Sin embargo, debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo debía seducir a los israelitas para que se prostituyeran comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntate, o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca en la que está escrito
un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que la recibe. Carta a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras, pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojaré en un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible si no se arrepienten de sus obras. Así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás, como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como a un vaso de arcilla. Con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también le daré la estrella de la mañana. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 del Tratado de la Verdad del Apocalipsis de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, de Nélida de Heller, quien les habla. Audiolibro. Capítulo 2, Apocalipsis 2. Corresponde en misa al Shema, Deuteronomio 6:4, y aviso Maranatá, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Capítulo 2 es carta a las 4 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Representan el primer éxodo hacia la tierra prometida, el que vino y se ofreció en el pacto del umbral para redimirnos en la Santa Cruz. Moisés ha recibido en el Horeb el santo nombre del Eterno, Ella Ashereya, el yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Con el santo nombre de Yahvé, Moisés con su hermano Aarón se dirigen al faraón para pedirle libere al pueblo de Israel que vive desde hace 430 años en esclavitud. Hay una resistencia del faraón y vienen las plagas, hasta que en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, donde muere el único hijo del faraón, los deja partir y salen aquel día 14 Abib. Han celebrado la primera Pascua o Pesaj, que significa salto, porque eso hizo el ángel exterminador cuando veía los maderos y dinteles de las puertas de los judíos con la sangre del cordero, indicando por Yahvé realizar el pacto del umbral para salvar a los primogénitos del pueblo judío.
Este día, 14 Aviv, celebraba en Egipto la fiesta pagana al dios Cordero Aries, donde ofrecían a sus hijos primogénitos para hacer ofrendas para tener buenas cosechas. El Eterno utilizó los mismos dioses paganos para enviar las plagas al pueblo egipcio. Número 2. Primera venida de Jesús en el portal de Belén. El que vino y murió en la cruz para salvarnos. En Pesaj se sirve el afikomen como postre con pasta de manzanas. Significa el que vino, un significado profético y prefigura de Jesús resucitado, nuestra salvación, la Eucaristía. Anunciación. San Gabriel Arcángel es quien visita a la Virgen María en la gruta de Nazaret y le avisa será madre del Mesías, y esto confirma la profecía de Isaías 7:14, el nacimiento de el Emanuel, el Dios con nosotros, nacido de una virgen. Tenemos salvación porque Dios se hizo niño para enseñarnos el modelo perfecto de salvación en la Sagrada Familia que representan los sagrarios en las parroquias y capillas que son los belenes perpetuos. El enemigo de las almas ha engañado a las familias haciéndoles creer que deben planificar la venida de los hijos y ya todos lo postergan para después de conseguir metas. Se han olvidado de Dios y desconocen que es Dios Padre el que determina la llegada de los hijos. Nos lo dejó por escrito en el Salmo 139, la omnipresencia de Dios. Es extraordinario. Todos deberían leerlo y meditarlo. Antes que uno de tus días se iniciaran, ya estaban todos inscritos en el libro de la vida. Eso dice en Salmo 139, versículo 16. Es una falacia. Pensar se puede hacer planificación es ignorar el poder creador de Dios. Un absurdo y engaño mayúsculo, que es el gran negocio de la anticoncepción y del aborto, que están muy unidos. Número 3. El tabernáculo. Estamos en el atrio, donde se entra por el velo o puerta, el camino, en hebreo Hadarek, donde hay dos muebles que representan a Jesucristo. El altar del sacrificio, que representa la cruz de Jesús, donde nos redimió con su preciosa sangre. Un mueble de madera de acacia forrado en cobre y metal que simboliza sacrificio. Era cuadrado con 4 cuernos en cada esquina, donde eran amarrados los animales para ser sacrificados. La fuente de agua o lavacro representa esta fuente de material de cobre con espejos al interior de la fuente, entregado por las mujeres que renunciaron a sus vanidades. Representa la palabra de Dios, la Biblia y el bautismo, que nos da la dignidad de ser reyes, profetas y sacerdotes. Número 4. El Apocalipsis, liturgia divina. Se ha iniciado la liturgia de la palabra, que comprende de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 11 y representa el pacto de la antigua alianza con los mandamientos y el Antiguo Testamento. Son Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, el Shema, Deuteronomio 6:4 y aviso Maranatá. Apocalipsis 2 representa el tiempo pasado, el que vino y nos redimió en la Santa Cruz con el pacto del umbral, pago de Yeshua, que hizo la dote por la novia, elegida por Dios Padre, Adonai Yahvé. Apocalipsis 2 son las cartas a las 4 iglesias que representan las 4 primeras fiestas de primavera confirmadas por Jesús en su primera venida: Pascua,
panes hacimos, primicias y Pentecostés. Ver cuadros y diagramas. Siempre debemos asociar Apocalipsis 2 con la misa para la Eucaristía, porque es por el sacrificio del Cordero que podemos tener salvación, por el poder de la sangre de Jesucristo, el único Mesías Salvador. Toda misa es ante todo sacrificio del Cordero Redentor, cena pascual y banquete de bodas. El Yom Kippur, la sexta fiesta, el sacrificio redentor de Yeshua, que se celebra junto a la séptima fiesta de tabernáculos, que dura 7 días, donde se superponen todas las 7 iglesias, 7 fiestas, 7 frases, 7 sacramentos, etc., durante la consagración eucarística, que representa fiesta de Sukkot, la séptima fiesta de tabernáculos. Es en el día 7 de los 7 días de la fiesta de tabernáculos el más gozoso, con la fiesta del Osana Rabá, el día de nuestra salvación, que finaliza con el Festival de la Luz, con el candelabro de 4 brazos en el patio del templo encendido que iluminaba toda la ciudad de Jerusalén. Representa a Yeshua, la luz del mundo a las 4 direcciones. Todo lo que ha celebrado el pueblo judío desde la liberación de la esclavitud en Egipto ha sido centrado en la adoración al Eterno, con el sacrificio redentor del Cordero de Dios, Jesucristo, y esto desde el instante en que les pide realizar el pacto del umbral, Éxodo 12:23, prefigura de la sangre redentora de su Hijo Jesucristo en la Pascua del año 33 después de Cristo. Jesús establece el pacto de la nueva alianza con el nuevo sacerdocio de Melquisedec, muy superior al sacerdocio levítico. Instituye el sacramento de la Eucaristía, fuente de todas las gracias para que la humanidad tenga la salvación universal, y con el santo nombre Maranatá revelado en el Apocalipsis, el libro Amén de la Biblia, se comprende el poder salvífico de la Santa Misa, que es la liturgia divina del Apocalipsis. Las 7 fiestas al Eterno dentro de la Santa Misa, una adoración diseñada por Dios Padre para salvarnos a todos, lo que el pueblo judío realiza en 7 meses, desde el mes Aviv al mes de Tishri, la séptima luna nueva, la iglesia la celebramos en 1 hora y hoy cada vez en menos tiempo. Número 5. Semana 70 de Daniel. Apocalipsis 2 no está en esta Shemitah, que recién se inicia con la aparición del Anticristo en Apocalipsis 6, versículos 1 al 2. Según Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, será el 21 de septiembre del 2023. La aparición del Anticristo, dando cumplimiento profético en Daniel 9:27. La iglesia subimos, Dios mediante, el 16 de septiembre del 2023, en día 1 de Tishri. Por eso se puede inferir con exactitud el día de inicio de la semana 70 de Daniel, con la aparición del Anticristo, con la firma por Israel, el pacto entre muchos de Daniel 9:27, de paz y seguridad, con un representante musulmán, y se le cede parte de Jerusalén para capital de la nación de Palestina, a cambio de conseguir un lugar en el monte Moriah para la construcción del tercer templo, ya prefabricado y con todo listo, incluso con las vacas rojas para la purificación necesaria. Número 6. En misa, corresponde a los ritos iniciales con la procesión del sacerdote hacia el altar, donde le da un beso en el altar para indicar va a realizar una celebración de amor al Eterno. Toda es en honor y gloria al Padre nuestro. Son las 4 fiestas de primavera, Pascua, Hacimos, Primicias y Pentecostés, confirmadas en la primera venida del Mesías Jesucristo. Son estas 4 fiestas centro en toda misa. Es el sacrificio del Cordero, la centralidad en toda cena de Pascua, unida a los panes hacimos del día 15 al 21 Aviv, que serán las hostias consagradas que representan el cuerpo sin pecado de Jesucristo, quien resucita en domingo de primicias, el día 16 Aviv, donde el año 33 después de Cristo fue la resurrección de Jesús.
Jesús resucitado en la tercera fiesta de primicias o Bicurín, donde Jesús fue la primicia, se inicia la cuenta del Omer, una medida de cebada que hacen desde siempre el pueblo judío para prepararse para la cuarta fiesta de Pentecostés con oraciones y lecturas fijas por 7 semanas, 49 días. Se le llama también la fiesta de las semanas y al día siguiente, día 50, se celebra Pentecostés. El pueblo judío celebra la entrega de las tablas de la ley y la Torá o la ley. El año 33 después de Cristo nació la iglesia en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo en el cenáculo donde estaban reunidos los discípulos y otros cristianos junto a la Santísima Virgen María en los altos del monte de Sión. Es por el triunfo de la vida ante la muerte con la resurrección de Jesucristo que tenemos el prodigio que sostiene a la humanidad con la adoración más excelsa que se vive en toda misa para la Eucaristía. Con el nacimiento de la Iglesia se inicia el tiempo de los gentiles. El pueblo judío se queda sin el segundo templo destruido por el Imperio Romano y se concreta la diáspora porque los echan de Jerusalén y cuando intentan volver, vuelven a ser echados. Fueron dispersados entre las naciones del mundo. Número 7. Según número del capítulo, Apocalipsis 2. Salmo 2. El rey davídico, figura del Mesías de David. Letra hebrea, la Beit, es la segunda letra y tiene valor 2 y significa casa. Salmo 119, en la ley de Dios del rey David, la letra Beit es de el versículo 9 al 16 y se llama la ley del Señor, fuente de rectitud y alegría. Letra Beit, Salmo 119, la ley del Señor, fuente de rectitud y alegría. ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. Yo te busco de todo corazón, no permitas que me aparte de tus mandamientos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor. Enséñame tus preceptos. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas. Meditaré tu ley y tendré en cuenta tus caminos. Mi alegría está en tus preceptos. No me olvidaré de tu palabra. Número 8. Método Maranatá, alfa, omega y centro. El versículo alfa es Apocalipsis 2:1 y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo omega es Apocalipsis 2:29. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo del centro es Apocalipsis 2:15. Tienes además partidarios de la doctrina de los Nicolaitas. Número 9. Análisis del Apocalipsis 2 en Misión Eucarística Maranatá. Todas las 7 cartas en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 tienen la misma estructura, donde Jesús saluda y se da cada vez diferentes nombres y más de uno para la misma iglesia. Y junto al premio al vencedor se logra identificar la fiesta del Eterno, que están en orden secuencial descritas en Levítico 23. A todas les dice conocerlas muy bien y en base a esto les llama la atención y les da recomendaciones. A la iglesia de Esmirna y de Pérgamo se habla de los falsos judíos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. La otra iglesia con estos personajes están en la iglesia de Filadelfia. La única que nada le reclama es
esta sexta iglesia de Filadelfia y le asegura dejarle la puerta abierta. Apocalipsis 3:8. Y en Apocalipsis 3:10 le dice, la protegerá en la gran tribulación que vendrá sobre todo el mundo. Carta a iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2 del 1 al 7. Primera iglesia de Éfeso, primera fiesta de Pascua, se celebra en el día 14 del mes Aviv. Primera frase de Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y primer nombre de Jesús dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candelabros de oro. Primer premio al vencedor, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Primer sacramento, la Eucaristía. Carta a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Segunda iglesia de Esmirna. Segunda fiesta de panes hacimos, del día 15 al 21 del mes Aviv. Segunda frase de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segundo nombre de Jesús, el que estuvo muerto y ahora vive. Segundo premio al vencedor, la corona de la vida. Segundo sacramento, la reconciliación y unción de los enfermos. Carta a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 14. Tercera iglesia de Pérgamo. Tercera fiesta de primicias o bicurín, día 16 del primer mes Aviv. Tercera frase de Jesús, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Tercer nombre de Jesús, la espada de doble filo. Tercer premio al vencedor, el maná escondido, el aficomén. Y una piedra blanca con un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. El aficomén significa el que vino. Es prefigura de la Eucaristía, de Jesús resucitado. Tercer sacramento de la Eucaristía. Carta a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 12, del versículo 15 al 29. Cuarta iglesia de Tiatira. Cuarta fiesta de Pentecostés, días 5 al 6 del tercer mes de Sivan. Cuarta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Cuarto nombre de Jesús, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce fundido. Cuarto premio al vencedor. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como a un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también le daré la estrella de la mañana. Cuarto sacramento del orden sacerdotal de Melquisedec. Número 10. Verdades en el Apocalipsis 2. Verdad número 19. Las cartas a las 4 iglesias representan las 4 fiestas del Eterno que confirmó Jesucristo en su primera venida. Verdad número 20. Las 7 cartas tienen igual estructura, tienen un carácter personal y grupal, representan a la iglesia de todos los tiempos, pero para el estudio se considera a los diferentes tipos de creyentes. Verdad número 21. Las 7 iglesias están dentro de cada uno de nosotros y esto se confirma con la cuenta del Homer que realiza el pueblo judío desde siempre para preparación para Pentecostés, durante 7 semanas con oraciones y lecturas fijas por semana, y se purifican sus templos vivos para celebrar la entrega de las tablas de la ley y la Torá recibida por Moisés en el monte Sinaí. Verdad número 22. Hay grupos humanos que no están inscritos en el libro de la vida. Se especifica pertenecen
algunos a la sinagoga de Satanás. Son falsos judíos, aparecen en iglesias de Esmirna, de Pérgamo y de Filadelfia. Son los responsables del antisemitismo que es nocivo para el alma. Son gente poderosa que hacen mucho daño a la humanidad como Soros, Bill Gates y tantas familias de poder junto a Bergoglio y compañía que rigen el destino de los pueblos con sus ideas y objetivos globales y pactos globales. Se reúnen anualmente y se comunican a través de revista Economic, donde en las portadas mensuales van avisando de sus macabros planes y tienen muchas otras formas de comunicar sus planes satánicos. También en los diferentes billetes del dólar y serie de dibujos animados. Verdad número 23. Estas cartas a las 7 iglesias son de tal importancia porque representan el modelo base de adoración, que es la misa, para comprender toda la profecía, porque representan a los dos pueblos y los dos pactos, con todo lo que implican en ambas liturgias de la palabra y la liturgia eucarística, que marcan dos periodos de tiempos diferentes y complementarios. Verdad 24. Representan estas 4 cartas a las 4 iglesias dentro de la liturgia de la palabra a las 4 fiestas de primavera, que son fundamentales para explicar la profecía basada en el sacrificio pascual, que es fundamento doctrinal del pacto de la antigua alianza con todo lo que representa. Verdad número 25. La estructura de la misa es fundamental para el estudio de la profecía, porque es en esta celebración de acción de gracias al Eterno, al Padre Nuestro, ideada por el mismo Yahvé, donde se unen ambos pactos y pueblos, y que servirá además a los pueblos sin pacto, que son más de la mitad de la humanidad, entre ellos el pueblo musulmán. Verdad número 26. El objetivo final de la misa son las bodas del Cordero para la iglesia y el banquete de bodas para los esposos y los invitados, todos los que se quedan en la Shemitá y pertenecen al pacto de la antigua alianza. Son momentos diferentes para pactos diferentes. Esto es una verdad resumen de la profecía. Verdad número 27. Todas las 7 fiestas se realizan en fechas fijas con el calendario del Eterno, que es sol y lunar. Génesis 1:14 y están descritas en Levíticos 23. Verdad número 28. Son las 7 fiestas de Yahvé, el calendario profético del Eterno, y tiene gran exactitud. Es en la bóveda celeste que Hashem registra el tiempo con las alineaciones planetarias, conjunciones, con los eclipses que son siempre de par, uno solar y el siguiente lunar o viceversa. En un año mínimo hay 4 eclipses. Son avisos importantes y alertan siempre pruebas. Verdad número 29. Es en los cielos donde está por escrito la Biblia estelar, que confirma la Biblia escrita, Salmo 19 y Salmo 100. Son complementarios con el número y el valor de la letra Kof. Al sumar número 19 con el valor 100, nos dan 119, que nos indica en Misión Eucarística Maranatá el Salmo 119, que es la ley de Dios, con las 22 letras hebreas, con 8 versículos cada una, que son a los 22 capítulos del Apocalipsis. Verdad número 30. El Salmo 19 describe la ley del tiempo, que por cierto el rey David la conocía y seguía. Es una maravilla, una verdad absoluta. El cielo proclama la gloria de Dios y la extensión, la obra de sus manos. Es una extraordinaria descripción de la ley del tiempo. Verdad número 31. Seguir el calendario del Eterno permite conectarse con la creación y su creador. Y hoy el hombre vive desconectado de la Adonai Yahvé en general. Muy pocos seguimos la cuenta del tiempo del corazón Maranatá. Número 11. Cuaderno del amor de Luigi Gaspari, hijo espiritual de Santo Padre Pío. Abre comillas. El testamento de Dios es la verdad una y trino.
de la voluntad de justicia, de misericordia y de amor de las tres e iguales personas del Dios uno creador y Padre de los hombres. Punto número 12. Frase del Santo Padre Pío. Siempre debemos permanecer firmes en estas dos virtudes, la dulzura con nuestro prójimo y la santa humildad de Dios. Número 13. Frase de Santa Madre Teresa de Calcuta. Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Amén. Aleluya.